Día tengan todos ustedes y bienvenidos a su programa de formación en atención prehospitalaria básica. En esta ocasión hablaremos sobre el capítulo 38, extracción de vehículos y rescate especial. Mi nombre es Luis Méndez, bienvenidos. Por lo general, usted no se considera responsable del rescate, pero definitivamente puede ayudar en la extracción de un paciente. El rescate requiere un entrenamiento superior al nivel de un profesional de atención prehospitalaria. En este capítulo abordaremos los conceptos básicos de extracción, por lo que puede trabajar con eficacia como parte de un equipo durante un incidente de rescate. La seguridad es uno de los aspectos primordiales en este tipo de operaciones y en general en todo lo que hace. La extracción requiere de preparación mental y física. La prioridad es brindar atención al paciente. Primero, se debe considerar su seguridad y la de su equipo antes de iniciar la atención del paciente. La seguridad se inicia con una actitud y el equipo de protección personal adecuados. El equipo que utilice y la vestimenta que use dependerá de los peligros que espere enfrentar, así como de lo que observe durante la evaluación de la escena. Equipo de protección. Definitivamente usted como proveedor debe mantener en todo momento un equipo de protección personal de acuerdo a las necesidades o naturaleza del servicio en donde se enfrente. Sistemas de seguridad vehicular. Los sistemas de seguridad vehicular se pueden convertir en un riesgo después de una colisión. Las defensas o parachoques que recibieron el impacto se pueden comprimir, llegar a desprenderse después de una colisión de frente o en la parte trasera. Aproxímese a los vehículos por un costado. Se pueden desprender y lesionar las rodillas y las piernas. Los fabricantes están obligados a instalar restricciones complementarias o bolsas de aire en todos los autos nuevos. Las bolsas de aire están llenas de un gas no dañino ante un impacto y se desinflan rápidamente después de la colisión. Las bolsas de aire se localizan en el volante, en el tablero, frente al pasajero. Puede haber bolsas de impacto lateral colocadas en las puertas de los asientos. Las bolsas de aire que no se inflan se pueden desplegar espontáneamente mientras atienda al paciente. Mantenga por lo menos un espacio de al menos 13 centímetros de las bolsas de aire sin desplegar de impacto lateral. Un espacio de al menos 25 centímetros de las bolsas de aire sin desplegar del lado del conductor. Un espacio de 50 centímetros de las bolsas de aire sin desplegar del lado del pasajero. La bruma dentro de los vehículos en los que se despliegan las bolsas de aire se debe a la harina de maíz o el talco. El equipo de protección adecuado, incluida la protección de los ojos, reducirá el riesgo de irritación de los ojos o los pulmones debido a esta sustancia. Aspectos fundamentales de la extracción. Su principal preocupación es la seguridad. 1. Extracción. La eliminación del atrapamiento o de una situación o posición peligrosa. Usted puede proporcionar atención mientras se procede a la extracción a su alrededor. Atrapamiento. Condición en la que una persona se queda dentro de una zona cerrada sin salida o una extremidad o parte del cuerpo se encuentra aprisionada. Las 10 fases de la extracción vehicular. Bueno, está la preparación, camino al escenario, arribo y valoración, control de riesgos, operaciones de apoyo, obtención del acceso, cuidados de emergencia, retiro del paciente, transporte y la conclusión. Funciones y responsabilidades. Los proveedores del SEM son responsables de evaluar y proporcionar la atención médica hacia el paciente. B. Clasificar y preparar a los pacientes para su traslado posteriormente. C. Proporcionar evaluación y atención adicionales según se requiera en cuanto se extrae a los pacientes. Y D. Proporcionar el transporte al departamento de emergencias. El equipo de rescate tiene la responsabilidad de asegurar y estabilizar el vehículo. Ningún proveedor del SEM deberá acceder al vehículo si este vehículo no se encuentra seguro y estabilizado. B. Proporcionar un ingreso seguro y acceso a los pacientes. Y C. La extracción de los mismos. Los oficiales de policía tienen la responsabilidad de A. Controlar el tráfico. B. Mantener el orden en la escena.
y C, establecer un perímetro de seguridad adecuado. Los bomberos, quienes también acudirán a este tipo de llamados, son responsables de extinguir el fuego, prevenir una ignición adicional, garantizar la seguridad de la escena y retirar el combustible derramado. Las funciones y responsabilidades con frecuencia varían en base a la jurisdicción y las agencias disponibles. La buena comunicación entre los integrantes del equipo y un liderazgo claro son esenciales para la provisión segura y eficiente de la atención de emergencia adecuada. Preparación. La preparación para un incidente requiere la extracción eh, e implica el entrenamiento previo al incidente con personal de rescate para los distintos tipos de situaciones de rescate en las que podría responder. El personal de rescate debe revisar de manera rutinaria la herramienta de extracción y sus vehículos de respuesta. En camino al escenario. Rumbo al escenario se utilizan los procedimientos y precauciones de seguridad similares a aquellos en las fases de una llamada de una ambulancia cuando se responde a un incidente de rescate. Preparándose siempre para lo peor. Recordemos que lo principal es estar prevenidos para el escenario más catastrófico y no al revés. Arribo y evaluación de la escena. Ubique la ambulancia de forma que bloquee el tráfico que se aproxime a la escena. Colóquese de manera que la parte posterior de la ambulancia quede en dirección de la escena para facilitar el transporte del paciente. Utilice el equipo de protección personal y cuide de los vehículos que pasen antes de bajarse de su vehículo. Asegúrese que la escena está marcada y protegida de manera adecuada. Dimensionar se refiere el proceso continuo de evaluar la escena para determinar estrategias tácticas y de control de una emergencia. La percepción práctica de la situación es la capacidad de identificar posibles problemas para poder actuar de manera proactiva y evitar un impacto negativo. Puede evaluar los peligros y determinar el número de pacientes con un recorrido de 360 grados alrededor de la escena. Busque identificar principalmente mecanismo de lesión, porque nos estamos enfrentando a un escenario de trauma, pacientes atrapados o expulsados, número de pacientes y vehículos involucrados y problemas de seguridad. Esto definitivamente es una gran pauta para solicitar recurso adicional necesario. Mientras ve él o los vehículos involucrados en una colisión vehicular, observa el daño en los mismos. El volante doblado puede indicar traumatismo facial y o torácico significativo. Las impresiones en el tablero pueden indicar lesiones de las extremidades inferiores, fracturas, posibles dislocaciones y lesiones de cadera. Levante las bolsas de aire desplegadas para ver si hay deformidad en el volante o el tablero de instrumentos, lo que indica que el paciente golpeó la estructura después de desinflarse la bolsa de aire. Un paciente sin cinturón de seguridad puede tener lesiones de contacto, así como lesiones secundarias. Revise el parabrisas para ver si hay un patrón de telaraña, el vidrio roto que indique posibles lesiones de cabeza, cara o cuello. Incluya los hallazgos de su documentación. Utilice la información para mantener un alto índice de sospecha y evalúe la necesidad de recursos adicionales. Busque derrames de combustibles y de otras sustancias. La lluvia, el aguanieve, la nieve definitivamente pueden representar un riesgo adicional para el rescate. Las condiciones que ocurren en las lomas son más difíciles de manejar que las que ocurren en un terreno plano. Algunas escenas de colisión pueden representar una amenaza de violencia. Coordine sus esfuerzos con los equipos de rescate y la policía. Comuníquese con el equipo de rescate durante la extracción. Hable con el comandante del incidente inmediatamente llegando a la escena. Ingresará el vehículo y proporcionará atención a los pacientes cuando lo apruebe el comandante del incidente. Recordemos que los profesionales del área del rescate son los responsables de asegurar la escena, de estabilizar el vehículo y crear un acceso seguro del paciente. Una vez que ellos nos den la pauta, entonces significa que nosotros podemos ingresar a proceder con la evaluación. Control de riesgos. Los cables eléctricos caídos son un riesgo común en las escenas de colisión de vehículos. Nunca intente quitarlos o alejarlos. Indique al paciente que permanezca en el interior del vehículo hasta que suspendan el suministro eléctrico. Permanezca en la zona de seguridad, fuera de la zona de peligro o caliente. Los integrantes de la familia o transeúntes definitivamente pueden crear un riesgo. El vehículo puede ser un riesgo mismo. El vehículo inestable sobre su costado o sobre el techo puede ser un peligro para usted. El personal de rescate deberá estabilizar el vehículo con una variedad de herramientas o equipo para apuntalar. Asegúrese que el vehículo esté con la transmisión en parking
pueden estacionar, y el freno de mano activado y el motor detenido, incluso desconectados los cables de la batería. Vehículos de combustibles alternativos. Estos operan totalmente con electricidad, híbridos y gasolina o de combustible como propano, gas natural, metanol o hidrógeno. Tener precaución en el manejo de los vehículos híbridos es importante. Operaciones de apoyo. Las operaciones de apoyo a este tipo de escenarios incluyen iluminar la escena, establecer las áreas de clasificación de herramientas y equipos, marcar zonas de aterrizaje para el helicóptero si es que alguno de estos pacientes cumple criterio con transportación aeromédica, y el personal de bomberos y rescate deberá trabajar de manera conjunta en estas funciones. Obtención del acceso. Asegúrese que el vehículo se encuentre estable y los peligros han sido eliminados o controlados. La manera exacta de obtener acceso a un paciente depende de la situación. Recordemos que no existe una receta de cocina para realizar un rescate. Mucho de esto dependerá del escenario, de la posición del vehículo, de la posición del terreno en donde ocurrió el accidente. Todo esto es relevante para poder obtener un acceso hacia el paciente. Para determinar la localización y posición exacta del paciente, considere algunas de las siguientes preguntas. ¿El paciente está en un vehículo o en otra estructura? ¿El vehículo o la estructura se encuentra seriamente dañada? ¿Qué peligro hay que presente un riesgo para el paciente y los rescatistas? ¿En qué posición se encuentra el vehículo? ¿Sobre qué tipo de superficie? ¿Está estable o se puede rodar o volcar? Tal vez tenga que usar la técnica de extracción rápida para retirar cuanto antes a un paciente si el entorno es peligroso o el paciente necesita reanimación. Un equipo de profesionales de atención prehospitalaria especializado debe tener la capacidad de realizar la extracción en 1 minuto o menos. Durante las fases de acceso y extracción, asegúrese de la seguridad de los pacientes. Se puede utilizar una manta pesada, no inflamable, que puede proteger contra vidrios rotos y partículas que vuelan. Siempre describa lo que va a hacer antes y mientras lo hace, incluso si considera que el paciente no responde. Obtención del acceso. Su primer paso es el acceso simple o intentar llegar al paciente de la manera más rápida y sencilla posible sin la utilización de herramienta o sin romper cristales. Cuando esto no es posible, entonces la dinámica cambiará. El acceso forzado requiere herramientas como dispositivos neumáticos, dispositivos hidráulicos, que los responsables de operarlo es el equipo de rescates. Atención de emergencia. Proporcionar la atención de emergencia a un paciente atrapado en un vehículo es básicamente igual que cualquier otro paciente. En cuanto entre y tenga acceso al paciente y la escena se asegura, realice una evaluación primaria. Brinde la atención antes de que empiece la extracción. Estabilización manual para proteger la columna cervical según sea necesario. Abrir la vía aérea del paciente. Administre oxígeno en alto flujo. Ayude o proporcione la ventilación adecuada. Controle cualquier hemorragia significativa y recordemos que hoy por hoy las hemorragias exsanguinantes, las hemorragias que rápidamente pueden desangrar a mi paciente, se encuentran incluso por arriba del manejo de la vía aérea. Recordemos que si el paciente pierde glóbulos rojos como consecuencia de una hemorragia masiva, está perdiendo por consecuencia la capacidad de oxigenación. Trate todas las lesiones críticas. Atienda una hemorragia externa significativa que ponga en riesgo la vida antes de la vía aérea y la respiración del paciente. Traslado del paciente. 1. Coordine con el personal de rescate para determinar la mejor vía de extracción. Debe participar en la preparación para el traslado. Determine la urgencia de la extracción del paciente, cómo colocar para proteger mejor al paciente y después de extraerlo determina la forma en que el paciente será derivado hacia la tabla y después hacia la camilla para posteriormente iniciar la ruta hacia el hospital. La información que usted proporcione es fundamental para que el equipo de rescate pueda planear una extracción que proteja al paciente y evite más daños. Evalúe de nuevo si el paciente necesita una extracción rápida
En muchas ocasiones se encontrará con el paciente en el vehículo. Asegúrese de usar el equipo de protección personal adecuado. Transferencia del paciente. Realice una evaluación primaria en cuanto se libere al paciente. Asegúrese que la columna se mantiene estabilizada de manera manual y desplace al paciente con una serie de movimientos suaves, lentos, controlados, con detenciones coordinadas y controladas para permitir el cambio de posición y los ajustes durante la extracción. Terminación. La terminación implica el retorno de las unidades de emergencia hacia su servicio base. Se debe realizar todo el equipo que se utilice en la escena antes de subirlo de nuevo a su vehículo. Revise y limpie la ambulancia y ponga los suministros utilizados. Se requiere que las unidades de rescate y médica complementen los reportes de manera necesaria. Situaciones de rescate especializado. Algunas veces se necesita que un paciente solo pueda ser rescatado por equipos entrenados en rescate técnico especializado. Las habilidades especializadas de estos equipos incluyen rescate en cuevas, en espacios confinados, en campos y senderos montañosos y rescate de buceo, entre otras tantas. Búsqueda y rescate de personas perdidas, rescate en minas, en ascenso de montañas, rocas y hielo, rescate en pendientes para esquiar y esquí de fondo o senderismo en nieve, rescate en colapso estructural, equipo de armas y tácticas especiales, rescate técnico con cuerdas con ángulos bajo y alto, rescate en zanjas, rescate en agua y embarcaciones pequeñas, incluso rescate en aguas rápidas. Una situación de rescate técnico requiere habilidades y equipos especializados para ingresar y desplazarse con seguridad. Es inseguro para el personal que no tenga entrenamiento. Muchos integrantes de los grupos de rescate técnico también están entrenados como rescatistas médicos de emergencia o proveedores de atención prehospitalaria. Asegúrese de que se llamó al equipo de rescate técnico y que ya se encuentra en camino. En cuanto llegue a la escena del rescate técnico, se le darán indicaciones o le conducirán hasta el área de preparación. Coloque su equipo en el área de preparación, un lugar estable donde podrá tratar al paciente. Realice una evaluación e inicie la atención en cuanto reciba al paciente del equipo de rescate, y preparar y trasladar al paciente a la ambulancia requiere del esfuerzo continuo de los profesionales de atención prehospitalaria y el equipo de rescate técnico. Búsqueda y rescate. Normalmente se pide una ambulancia para el puesto de comando cuando hay una persona perdida en exteriores y se inicia un esfuerzo de búsqueda. Su función es permanecer en el puesto de comando hasta encontrar a la persona o personas. En cuanto encuentren a la persona extraviada, el personal de búsqueda lo conducirá hasta la ubicación donde puede empezar el tratamiento. El tiempo y el esfuerzo a veces se puede ahorrar al reubicar la ambulancia o usar un vehículo todoterreno. Cuando se aplica el rescate en zanja, muchos colapsos de cuevas y zanjas tienen malos resultados para víctimas. Los colapsos, por lo regular, involucran grandes áreas de deslaves con un peso aproximado de 1.500 kilos por metro cúbico. Las víctimas con toneladas de tierra sobre su pecho no pueden expandir completamente los pulmones y desarrollan hipoxia. El riesgo de un segundo colapso es motivo de preocupación para el personal de rescate y profesionales de atención prehospitalaria. Todos los vehículos de respuesta se deben estacionar por lo menos a 150 metros de la escena. Todos los vehículos deben de estar apagados para evitar un colapso secundario debido a la vibración. Se debe desviar el tráfico vehicular a partir de los 150 metros del área de seguridad. El equipo de construcción en el sitio de colapso puede estar inestable y podría caer al inferior de la cueva o zanja. Bajo ninguna circunstancia se debe el personal médico o de rescate ingresar a una zanja sin el apuntalamiento adecuado. Durante la extracción de sobrevivientes, el personal médico capacitado en el rescate de colapsos en cuevas y zanjas proporcionará la mayor atención médica. Debe estar preparado en todo momento para recibir a los pacientes en cuanto se extraigan del sitio. Apoyo táctico a los servicios médicos de emergencia. Un aumento constante en la violencia en todo el país ha dado lugar
a que los profesionales de atención prehospitalaria tomen precauciones para garantizar la seguridad personal. Cuando existe el potencial de violencia, las unidades de respuesta deben esperar hasta que la policía asegure la escena. A veces se necesita del equipo de armas y tácticas especiales, que son los grupos SWAT o fuerzas especiales, para asegurar el área. Muchas comunidades han incorporado profesionales de atención prehospitalaria, paramédicos, enfermeros, incluso médicos especialmente capacitados en las unidades especiales de la policía. Cuando lo llamen a la escena de una situación táctica policial, repórtese con el comandante del incidente para que él le dé instrucciones. Cuando se acerque a la escena, debe apagar luces y sirena, altavoces de radio externos. La planeación de las acciones son la clave de estas situaciones. Incendios estructurales. En la mayoría de zonas de despacho, a un incendio estructural, una ambulancia, junto con el departamento de bomberos, siempre van de la mano. Una unidad de bomberos y una ambulancia. Pregunte al comandante del incidente dónde debe preparar la ambulancia. La búsqueda y rescate en un edificio en llamas requiere de entrenamiento y equipos especiales. Las operaciones se realizan a través de equipos de bomberos quienes llevan puesto el equipo completo, extintores y el aparato de respiración autónoma. A veces, el escenario se complica por la presencia de materiales peligrosos. Gracias.